Bienvenidos a Primer Plano una vez más y vamos a iniciar este primer segmento con lo que está pasando en Morena. El viernes pasado el INE reveló los resultados de la segunda encuesta que sería en principio la definitiva. Y resulta que, aunque para el cargo de secretaria general sí hubo una distancia suficiente entre la ganadora y los demás competidores, en el caso del presidente del partido no ocurrió así. Los dos punteros, que son Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, quedaron dentro del empate técnico, por lo cual se había previsto en la propia normatividad de esta elección interna de Morena, que sería una tercera, que equivale a una segunda vuelta, una tercera encuesta, con ya nada más los dos punteros para ver ya quién gana, si es que hay la suficiente distancia entre ellos dos. Pero por lo pronto no se puede saber estadísticamente quién ganó. Y sin embargo, Porfirio Muñoz Ledo se dio por triunfador. Porfirio Muñoz Ledo aludió a dos elementos que dicen: ya, por favor, ya gané, no hay que prolongar más este conflicto, ya llevamos mucho tiempo, y Mario Delgado tiene que reconocer su derrota y ya dejarme a mí como el presidente. Pero, ¿cuáles son estos argumentos? Primero, que en la primera encuesta él ganó con mucha ventaja por encima de Mario Delgado, pero resulta que no era una pregunta de preferencia, era una pregunta de reconocimiento de nombre para ver cuáles iban a ser los 6 finalistas. Y no es lo mismo reconocer el nombre que una preferencia. Pongo el ejemplo, muchas veces pudieron haber preguntado a alguien: oye, ¿tú a quién conoces de estos? Pues a Porfirio Muñoz Ledo. ¿Y tú quieres que sea el presidente? No, no quiero que sea el presidente, precisamente porque lo conozco. Entonces no es en automático. Y en el segundo caso, aunque Porfirio Muñoz Ledo queda arriba de Mario Delgado, que también eso lo utilizó él para decir: pues ya gané. No, porque fueron solamente 5 centésimas entre el primero y el segundo lugar, cuando el margen de error es de 2, un poco más por ciento, por lo cual estadísticamente no se puede decir quién ganó. Porfirio Muñoz Ledo dijo que iba a tomar posesión como presidente legítimo o como fuera el día de hoy y se desistió. No sabemos si ya va a aceptar, en todo caso, sería lo más lógico, la tercera encuesta, y si ya viene claramente diferenciado el primero y el segundo lugar, ya quedará él, el quien sea, quien haya ganado, como el presidente de Morena. ¿Qué opinan, compañeros? Pues yo la descripción que has hecho no agregaría nada. La primera ronda claramente fue para ubicar el reconocimiento, muy diferente de la deseabilidad. Por tanto, hay en la lógica de Porfirio esta cultura antagonista del discurso de que alguien en el INE nos hizo trampa. No les hicieron en absoluto trampa. Fueron 3 encuestadores limpios. La UNAM recibió expertos del área de matemáticas, recibieron efectivamente las bases de datos, hicieron los intervalos y empataron. Eso puede suceder. El tema es cómo resuelves un empate. Tú ya dijiste, la solución institucional sigue siendo una tercera encuesta en la cual se determine si se abre un poco más en el caso de Porfirio o en el caso de Mario Delgado. Yo me haría 2 preguntas por las que no tengo efectivamente, digamos, o por las que no tengo hipótesis claras para responder. La primera es: ¿por qué se sigue fracturando tanto el partido del gobierno? Me sigue sorprendiendo que un presidente que tiene capacidad de persuadir, por las buenas o no tan buenas, a la Suprema Corte de Justicia, que puede efectivamente hacer valer su punto de vista ante la mayoría parlamentaria e incluso muestra tal nivel de vigor con los gobernadores, no pone en orden a su propio partido. Me pregunto si el presidente sigue, digamos, debatido entre sus afectos personales y propiamente quién sería más capaz. No entiendo por qué no dice o hace un llamado a la moderación más contundente. Y la segunda pregunta es: en la hipótesis de que efectivamente Porfirio Muñoz Ledo fuese electo presidente, me pregunto cómo fracturan de esa manera a su coordinación parlamentaria. Fíjense, hay 2 temas que les dejo sobre la mesa: el vínculo con el PES, el vínculo con el Verde Ecologista, el vínculo con el PT, que ahora está mostrando niveles ya, digamos, de discrepancia con el gobierno más o menos importante, y también con lo que quedaba el PRD. Lo aseguró todo este tiempo Mario Delgado, y están en estos momentos negociando el presupuesto, y esa parte de la coordinación parlamentaria es fundamental. Por tanto, se los dejo como inquietud, se lo dejo a nuestro auditorio como inquietud. No entiendo por qué en la lucha
por el poder, se fracturan de esa manera las estructuras, debilitas de esa forma la coordinación parlamentaria y queda más o menos claro que el pleito no es Porfirio Mario, sino Claudia Marcelo. Pues sí, habría otro factor. Me quedé pensando en las preguntas que lanzabas. Creo que en el trasfondo está un problema histórico de las izquierdas en general y de la mexicana en particular, que es la forma como se van a relacionar e interactuar con los liderazgos carismáticos. Ese siempre ha sido un problema serio en los movimientos de izquierda que surgen y en ocasiones triunfan con liderazgos muy fuertes, que luego son incapaces de transformar en una situación de un conflicto armado, una guerra civil. Se entiende la fortaleza de estos liderazgos. Pero cuando estamos ya en reglas más democráticas, ahí hay un cortocircuito y me parece que eso siempre ha pasado con la izquierda mexicana. Una aclaración, no con todas las izquierdas latinoamericanas. Por ejemplo, la brasileña ha sido muy razonablemente eficaz para manejar el peso que tuvo el liderazgo de el liderazgo carismático de Lula. Aquí nunca han sabido manejar la relación con Cuauhtémoc Cárdenas primero, Andrés Manuel López Obrador después. Y en ese sentido lo que estamos viendo es una incapacidad para entablar reglas del juego que sean sanas, porque llama la atención que en la competencia por el liderazgo del partido no discutan temas de fondo, temas programáticos, sino quién va a ser más leal al presidente, lo cual está bien, es normal, eso es aceptado, es lógico, pero no que no incluyan otros temas. Así que ese sería un factor adicional a lo que planteas, Leonardo. Bueno, en la mañana Sergio y yo participamos en algo similar. Yo no creo que sea algo propio de la izquierda mexicana. Es muy frecuente en las izquierdas estas diferencias y es notable que en las izquierdas la diferencia es por razones ideológicas. Alguien decía, la derecha no se pelea por cosas ideológicas, se pelea por cosas materiales, por intereses materiales. Y la izquierda, aunque esté arrinconada, anda con conflictos ideológicos. Aquí yo no veo bien el conflicto ideológico, aunque Porfirio Muñoz Ledo sí en varias ocasiones ha dicho que él sacaría del partido a Ebrard y a todos los que le siguen, porque en realidad no son de izquierda. Es lo más lejos que se ha llegado a hacer referencia a la ideología, pero es una referencia muy vaga. Habría que haberla concretado. Entonces, la eterna lucha de las izquierdas entre quién es más ortodoxo, quién es menos, quién es más radical, bueno, se repite en la historia mexicana muchas veces, pero aquí es realmente penoso ver que desde afuera están peleándose por quién va a apoyar en el 2024, desde ahorita, que alguien va a apoyar a Ebrard y alguien va a apoyar a Sheinbaum, cuando lo que se debería de estar discutiendo es la existencia misma de la Cuarta Transformación, su consolidación. Pareciera pues que son intereses más pequeñitos y no muy ideológicos, aunque tienen algún rasgo ideológico, pero se están discutiendo cosas realmente secundarias. Por eso el gesto de hoy de Andrés Manuel López Obrador, cuando se le preguntó a él directamente su opinión sobre este conflicto,
se mostró muy como molesto. Ya no quiero saber más de eso. Ya, para afuera. Ya no tiene sentido. Y los actores deberían de razonar en función del peso que está teniendo esta coyuntura. Es mucho lo que se juega en México ahora. La Cuarta T está jugando su vida en una circunstancia histórica realmente una coyuntura crítica, y darle con estas pequeñas en relación a lo que se juega, pequeñas cosas, es realmente muy desagradable el espectáculo. Yo creo que la conflictividad que estamos viendo sí es reflejo, desde luego, de los intereses que están en juego, pero intereses particulares de la búsqueda de cargos políticos. Desde luego está la sucesión adelantada, la del 24, porque los aspirantes, los dos que se reconocen más, saben que contar con la dirección del partido pueden ser unas fichas muy importantes en los próximos años y podría ser un elemento que les ayudara a conseguir la candidatura. Yo no creo que sea definitivo, pero en el cálculo de ellos debe estar eso. Pero también para el año que viene, es decir, las candidaturas de la elección del año que viene, seguramente buena parte se van a decidir a partir de la influencia que pueda tener cada uno de los grupos en el partido. Es decir, que el presidente del partido, quien quede, tendrá alguna mayor influencia que otros grupos en decidir las candidaturas, y creo que eso también está en juego. A final de cuentas, está reflejando Morena que no es el partido que López Obrador proyectó cuando lo fundó, que dijo aquí no van a pesar los intereses particulares ni personales, sino precisamente el proyecto de país, el compromiso con el pueblo. Eso es lo que va a hacer Morena, al grado de ser incluso, o que va a ser un referente moral. Estamos viendo que no. En fin, López Obrador también está viendo y reconociendo que no va por ahí la cosa. Pero también sí creo que algo tiene que ver las ideologías. Es tan heterogéneo Morena, porque López Obrador jugó una política de puertas abiertas que recibió grupos y sectores y exfuncionarios y políticos de todos los partidos, hizo alianzas con el PES, con el PT, que está en el otro extremo ideológico, hay gente del PAN, hay gente de extrema derecha también ahí, hay neoliberales, hay nacionalistas revolucionarios, hay bolivarianos, y sí creo que también los distintos grupos están dentro de Morena empujando su propia idea de lo que debe ser la 4T, que no coinciden con todo. En este caso, ¿qué ideología? O sea, entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum no veo yo una disputa ideológica como la veías, por ejemplo, con el anterior secretario de Comunicación, diciendo yo me voy porque los militares ganan más poder, o entre Romo y Rocío Nale de si nos abrimos más o menos en el tema energético. Yo aquí no veo más que el posicionamiento de cara al 21 y al 24. Mucho protagonismo personal e indecisión presidencial. Subrayo, porque claramente en un partido carismático, pues no hay manera de que el líder no diga, a ver, señores, señoras, se acabó la diversión, ahorita cooperamos, lo importante es mi consulta, salir de una economía que trae un 10% abajo, me aprueban estos presupuestos y los candidatos van a ser estos, porque yo tengo claro que un presidente como López Obrador no va a dejar ni los nombramientos a gobernador, de hecho algunos de sus secretarios ya se han destapado, igual que varios de sus superdelegados, y no creo que nadie suponga que el sexenio próximo, el destape de Morena no vaya a ocurrir a cargo de él. Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, los dos beneficiarios de una decisión de López Obrador para ocupar la jefatura de gobierno, saben que esas decisiones, de manera clara e indelegable, las toma él. Por tanto, yo sí esperaría en cualquier momento un hasta aquí, caballeros y damas. Esto ya es demasiado. Tenemos un broncón enorme enfrente. Pero ¿en qué momento debería o podría intervenir sin generar una situación un tanto de desequilibrio al interior del partido por la extrema dependencia de hacia López Obrador? Vamos, es un dilema terrible, porque él dice, no me meto, con la esperanza de que maduren y se comporten como adultos, no lo hacen. ¿En qué momento van a intervenir? Pues es un dilema extraordinariamente difícil. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Yo solamente diría que también se le está acusando al INE y a las encuestas de meter mano negra. Las encuestas están dando, digamos, una auditoría, se están abriendo, porque también lo están responsabilizando de que las cosas no salgan bien. Pero, en fin, nos vamos al siguiente segmento. Espérenos un momento.
Sí, y ahora pasamos al polémico tema del final de los fideicomisos. Le dieron degollina a más de 100 en la Cámara de Diputados, faltan los senadores, pero eso ilumina, me parece, uno de los rasgos del estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Es indudable que es un político, un jefe de Estado muy pragmático, muy astuto, muy inteligente, pero que se da, tal vez por la fuerza que tiene, el lujo de dejar correr sus prejuicios o sus fobias y sus filias. Son más evidentes las fobias que las filias, o son más, tienen más consecuencia, pero en una entrevista que dio Jaime Cárdenas después de renunciar al Instituto para devolver al pueblo lo robado, confesó que el presidente tiene, entre los prejuicios del presidente, está el creer que los académicos tienen una muy buena vida y que no trabajan. Esta idea la confirmó el presidente en las mañaneras de la semana pasada, cuando en varias ocasiones lo ratificó. El problema es que este gremio no se ha quedado con los brazos cruzados, sino que han surgido una serie de liderazgos femeninos, sobre todo mujeres en sus 40s, académicas, jóvenes que ven cómo sus posibilidades de hacer una carrera en la ciencia se ven dificultadas o frustradas, y que están haciendo una campaña en medios. Le hicieron en la Cámara de Diputados y la están haciendo ahora en la de senadores, para hacer sentir que la decisión sobre los fideicomisos de la ciencia, cuando menos, no se fundamentan, no han sido basados en hechos, sino que han sido simplemente el resultado de un prejuicio del presidente. Ignoro cuáles vayan a ser las consecuencias de esta movilización que refleja la frustración en los académicos, sobre todo los más jóvenes. Pero en todo caso, da la impresión que la forma como procesaron la liquidación de los fideicomisos de ciencia, tecnología, entre otros, deja muchísimo que desear, sobre todo porque los diputados, Mario Delgado incluido, se comportaron como si fueran la CTM de Fidel Velázquez. Todos alineaditos, levantando la mano, sin hacer demasiados gestos. Bueno, pues yo propongo otro enfoque. Todo el sistema de fideicomisos se hizo básicamente bajo el PRI y se mantuvo bajo el PAN. Ese sistema es un producto de otra época. ¿Por qué los fideicomisos? ¿Qué era necesario tenerlos? Todos los países, los gobiernos tienen fideicomisos. Yo no lo sé, ¿eh? Estoy haciendo la pregunta un poco al tanteo, pero supongo que no. El fideicomiso es una manera de enfrentar el darle recursos porque le falta a no solamente a los académicos, porque esto es relativamente secundario, sino a la salud, a otras cosas, a un abanico de problemas. Y me da la impresión de que en parte se hicieron porque la administración pública es bastante ineficiente para resolver problemas que se requiere de mayor agilidad. Pero el fideicomiso también tiene el problema de la falta de transparencia, de claridad. Por eso hubiera sido mejor, si se quiere enfrentar a este sistema de distribución de recursos que viene de atrás y se le sospecha cargado de corrupción, haber hecho la investigación antes
antes de destruirlos. Porque ahora se dice, ya que se votó para acabar con 109, creo, fideicomisos, vamos a mostrar cómo estaban. Pero eso lo dijo el presidente. ¿Por qué no mostrarlo antes? Y así se hubiera ahorrado este momento de fricción que era innecesario. Simplemente voltear los tiempos. Primero investigar, a lo mejor algunos de ellos quedan limpios como el agua, bueno, el agua cuando era limpia, y no se puede, no se justifica su desaparición, pero en otros casos sí, y entonces discriminar más que el corte tajante. Pero bueno, ya se hizo, a ver qué nos dicen, cómo nos explican esta decisión en muy pocos días, porque el presidente dijo que en 10 días daba una respuesta a las dudas sobre lo idóneo de acabar con los fideicomisos. Uno de ellos será nuestro director, que le toque efectivamente ver algunos de esos fideicomisos. Yo creo que la decisión ya está tomada y está votada. Además, hay digamos, en este caso, una historia. Hubo parlamento abierto para explicar cineastas, los que defendieron el Fonden, dentro de su mismo partido. El presidente del Senado, por ejemplo, defendió la lógica del Fonden. Muchos diputados, incluido Fernández Noroña, dijeron, oiga, los fideicomisos, algunos tienen su razón de ser. Hubo parlamento abierto y el presidente les dijo a los diputados en una orden que por eso decía, me sorprende que se las dé a los diputados y no a su partido. Le dijo, a mí no me van a salir con que toma tu chupón y me cancelan 6, me los cancelan todos. Y luego les dijo, me parece increíble que estén defendiendo a ladrones. Dice, me va a salir ahí con que un intelectual famoso tiene a sus efectivamente ayudantes pagados por el gobierno. Yo creo que más que un prejuicio, y voy ahí al segundo punto, aquí hay 2 preguntas fundamentales. La primera la lanzo al aire, retórica. ¿Dónde está la Auditoría Superior de la Federación? Que debería estarnos diciendo si esos fideicomisos, ya llevamos 2 años de gobierno, no acaba de entrar, si esos fideicomisos funcionaron o no, si había o no formas, digamos, indebidas, porque hasta donde llega mi entendimiento, que es escaso, el tema no es si es fideicomiso o no es fideicomiso, sino si hay reglas. Nos hemos cansado en este país, y mira que Sergio ha trabajado en esto, de las partidas secretas y la discrecionalidad del secretario de Hacienda para ir manejando el dinero y por tanto lo metías a distintos cajones. No es que meterlo un cajón para los desastres, para la ciencia, para el cine, para el deporte, sea una idea per se perversa. Era simplemente dejemos un apartadito para que se use para eso. Igual que si yo doy 6 millones de pesos, que no los tengo, al Colegio de México y digo, yo quiero que se haga una biblioteca de estudios europeos con esos 6 millones y no se meta al presupuesto general del Colmex, que se diluiría brutalmente, pues los fideicomisos lo que dicen es yo quiero que mi dinerito vaya para allá. ¿Dónde está la Auditoría Superior de la Federación? Y tercer punto, yo creo que el presidente nos tiene que decir la verdad. Lo que hay es una crisis de finanzas públicas, porque el grupo académico, si en algún grupo él recibió apoyo, fue ahí, entre los académicos, y ahora les está diciendo, señores, primero les quito su seguro de gastos médicos mayores y después no confío en ustedes. Es un mensaje duro y él debería decir, miren, los anteriores presidentes subían los impuestos o subían la gasolina. Yo, como no me quiero desdecir ni de una cosa ni de otra, ni tampoco quiero reconocer que no hay tanto dinero por el combate a la corrupción o que quitarle el aguinaldo a los funcionarios y todas las medidas de la autoridad republicana no me han permitido llegar por la grave crisis que hoy tenemos. Hoy tengo que disponer de este dinero, pero que nos diga la verdad. Yo creo que sería más sencillo a que esté diciendo que son unos deshonestos y unos ladrones, cosa que yo no tengo nada que ver con los fideicomisos, declaración absoluta de no conflicto de interés. En un primer momento la Cámara de Diputados sí se tomó en serio lo del Parlamento abierto y de revisar cuáles fideicomisos sí funcionaban y cuáles no. Algunos efectivamente tenían problemas, pero otros han funcionado con vigilancia externa e interna y la Auditoría Superior de la Federación estaba pendiente de lo que se hacía y en muchos no ha habido graves problemas al respecto. Entonces los diputados se pusieron a revisar y dijeron, miren, estos fideicomisos sí están muy mal y eran los que iban a cerrar. Pero vino entonces la orden del presidente de decir, no señores, todos. Lo cual desde mi punto de vista refleja que efectivamente la motivación no es la de limpiar los fideicomisos o la de
transparentar la vida pública en cuanto a esos recursos, sino efectivamente a llegarse de los recursos ahora que los necesita en la crisis económica. Se le están acabando los recursos para sus obras prioritarias, que en esas no las para, no las detiene, en esas continúa la inversión y también los programas sociales. Eso es lo que le está preocupando y entonces viene con el pretexto, efectivamente, en vez de decir las cosas, como dice Leonardo, así es que necesito este dinero y lo siento. Y como dice Arturo Herrera, cuando le preguntaron, y si vienen desastres, ¿qué hacemos? Pues ya veremos cómo le hacemos, ¿no? Ya veremos de dónde sacamos para enfrentar los desastres cuando vengan, pues de manera muy improvisada. Pero precisamente por lo mismo es que cuando se ha hecho la crítica de que, al igual que otros programas, se suspendieron, se dice, sin bisturí, sino con machete, se ha utilizado mucho esa figura. El bisturí es hacerlo con cuidado, cuáles sí, cuáles no, los que se puedan reformar, que se reformen, los que de plano no sirven, esos sí quítalos, pero hay muchos que sí sirven. Lo mismo ahora con los fideicomisos. Yo digo, pues precisamente, si lo haces con bisturí vas a obtener muy poco dinero, en cambio con el machete obtienes todo ese dinero y ese es el propósito es obtener dinero bajo el pretexto de que todo está totalmente corrupto. Y finalmente lo de la Auditoría Superior, yo creo que es de las instituciones que ya se doblegaron al Ejecutivo. No se doblegó, yo no la veo, Crespo. Bueno, a eso me refiero, está controlada ya, está totalmente neutralizada, a eso me refiero. Bien, queda poco tiempo, varios comentarios. El primero, una corrección. No son solo académicos los que están movilizados, también están los colectivos de víctimas, los periodistas, los defensores de derechos humanos que se ven afectados porque desaparecen diferentes fideicomisos. No mencionaron que Olga Sánchez Cordero también se pronunció en contra de la desaparición del fideicomiso para el mecanismo de protección de defensores y periodistas en la Secretaría de Gobernación, al igual que diputadas de Morena como Tatiana Cloutier y Rocío Barrera. Es decir, sí hubo resistencias que no sirvieron de nada y tal vez, yo insisto que hay algo de prejuicios, como aseguró en su momento Jaime Cárdenas, porque el maltrato tan burdo de acusar de ladrones a todas estas comunidades me parece innecesario. Es como una forma de desahogarse porque tiene una inquina acumulada por motivos que intuyo pero desconozco con precisión, que incluye a los académicos. Bueno, pues dicho esto, tenemos que terminar. Espérenos, regresamos en unos segundos. Bueno, pues este es 12 de octubre. Si ustedes tienen una edad más o menos cercana a la mía, se recordarán que era algo que se celebraba. Bueno, formalmente México celebraba el Día de la Raza. Pero el pasado siempre está bajo escrutinio y nunca se tiene una visión ya definitiva del pasado. El pasado va cambiando conforme cambia el presente y el presente ahora es de un reclamo de los grupos originales, del maltrato a las organizaciones sociales, políticas, humanas que había aquí en la América antes de la llegada de los europeos. Y ya no se celebra este día como el descubrimiento de América por parte de Colón, el genovés y sus marineros españoles que venían con la encomienda por parte de los reyes católicos de llegar al Asia y llegaron acá. Y ¡zas!, que se encuentran un continente inesperado. Desde los 1920, es mi entender, a lo mejor me equivoco, pero yo descubrí que en esos años el gobierno mexicano tenía particular interés en la segunda mitad de los años 20 en celebrar este Día de la Raza, que se celebraba desde luego también en España. Pero ahora ya no está la cosa tan clara y de repente
que desaparece la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma. La respuesta a la interrogante viene que pues se la llevaron a reparar porque andaba un poquito mal. La otra posibilidad es que la quitaron de ahí antes de que alguien fuera a quitarla, como hicieron en Chiapas, con mazariegos, que un buen día llegaron sin avisar y la derribaron. Pero en fin, el punto es ese. ¿Qué celebramos? ¿O es para celebrarse el 12 de octubre? Es una pregunta. Yo hace muchos años que recuerdo que ni es día oficial en México, ni se celebra absolutamente nada. Es un día de trabajo normal y me parece que desde el 92 y particularmente después de la rebelión chiapaneca, o sea, estamos hablando del 94, el tema había perdido perfil, digamos, como fiesta cívica y era pues una cosa más o menos tan, digamos, anodina como la consumación de la independencia, que tampoco parecía un tema que nos generara una particular pasión histórica. Yo tenía la impresión de que este tema ya había pasado de moda, ahora con el asunto de la estatua, que por cierto ocurrió también en Los Ángeles, California, donde arribaron una estatua de Colón, e incluso se habían metido con Cervantes, dirá Cervantes, ¿yo qué culpa tengo con esto? O sea, yo entiendo que hay muchas comunidades que están muy molestas con una forma de leer la historia. En el caso de México, me parece que el tema ese concretamente de Colón ya no era tema, o sea, no es un asunto que particularmente divida a los mexicanos. Entre la forma en que el régimen anterior, el neoliberalismo, yo no recuerdo ni que Fox ni que Felipe Calderón hicieran particular alaraca con efectivamente Colón, y me sorprende que lo hayan hecho. Entiendo que había unos grupos que querían quitar la estatua, pero bueno, si la revisión del pasado es algo apasionante, cuando cae en manos precisamente de especialistas, yo creo que es tóxica cuando se usa como política, porque reduce brutalmente las opciones, porque confronta innecesariamente a la sociedad. Hoy escribía Sergio Sarmiento, ¿y por qué no le reclamamos a Macron, ahora que estuvo ahí la esposa del presidente, la invasión francesa? ¿O por qué no le fuimos a decir a Trump que nos amputaron la mitad del territorio? O sea, ir abriendo elementos históricos te crea una confrontación, a mi juicio, innecesaria. Y la tercera, porque oculta el verdadero problema. O sea, hoy tienes a los zapatistas, leía las crónicas de Germán Bellinghausen, viajando por Europa diciendo cómo vamos a convivir con los europeos en los tiempos en que ese gobierno que pide una disculpa a los gobiernos europeos nos está construyendo el Tren Maya. Y entonces uno dice, nos preocupan mucho las comunidades de hace 500 años y no las de ahora. En fin, creo que se politiza inútilmente y no hay una contribución decisiva a entender mejor ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Bien, un país como nosotros, que hemos padecido tantas agresiones, intervenciones, guerras con países extranjeros, se merece un tratamiento mucho mejor que el de pedir perdón a uno solo de esos actores extranjeros o quitar una estatua de quien fue el viajero que descubrió el continente. Vamos, me parece que el método de abordar el asunto se entiende por razones políticas, pero viéndolo desde una perspectiva de largo plazo, me parece que ya que se viene los 500 años de la llegada de Hernán Cortés, sí, ahí sí, el comandante que operó la conquista con unos cuantos centenares de ibéricos y miles de indígenas, pues que abramos una discusión sobre lo que ha significado la agresión del exterior en la forja del temperamento mexicano, con todas sus contradicciones, porque uno ahora observa, coincido contigo, que el tema de Colón sirve para alimentar ese molino de odio que está dividiendo al país entre unos y otros. Ignoro si tenga contemplado el gobierno de la 4T una serie de exploraciones más profundas sobre la gran pregunta que entre si fue choque, conquista o encuentro, como argumentaba Edmundo Gorman, pues tenemos que discutirlo, pero no solo el de los españoles, sino también, en eso coincido con Sergio Sarmiento,
los franceses, los ingleses y los norteamericanos, sobre todo, tienen tenemos mucho que reflexionar. No sé si debamos exigirles reparaciones, tal vez en algunos casos sí, en otros no, y no seríamos el único país, también en Estados Unidos hay universidades que están entrando en un revisionismo muy profundo porque tuvieron esclavos. Por ejemplo, Georgetown y Harvard serían dos de las universidades que han tomado medidas después de una discusión. Entonces, en suma, a favor de que se discuta, en contra de su manipulación por motivos meramente políticos. Yo creo que la figura de Colón es controvertida todavía históricamente. La de Cortés ya claramente desde nuestra perspectiva él es el conquistador, él hacía sus argucias a conveniencia propia y después de ahí surgió la explotación, muertes, etcétera, y nunca se le ha dado un reconocimiento, digamos, ni de lejos como algo parecido a un héroe a Cortés. Pero con Colón la cosa era un poco distinta porque se reivindicaba, o hasta ahora se ha reivindicado, su faceta de navegante, de descubridor desde la perspectiva del viejo mundo. Aquí ya se habían descubierto los pueblos prehispánicos ellos mismos desde hace ya mucho tiempo. Pero digamos navegante, osado, que se lanza a una aventura, y eso era un poco lo que se había reivindicado. En cambio ahora se está sacando, y por eso el cuestionamiento, su faceta de colonizador. Es decir, ya en la colonización, en donde sí empezaron a haber abusos, empezaron a haber confrontaciones con los pueblos de las islas donde él iba llegando, y de hecho él, al ver que no había una riqueza, por lo menos en lo que él conoció, una riqueza que justificara todo el viaje en términos de rentabilidad económica, ni tampoco llegó al comercio que estaban pensando con Asia, al gran comercio, pues él propuso que se esclavizaran a los nativos de aquí, e incluso le mandó un buen número de esclavos a los reyes de España, pero diciendo, oigan, estos fácilmente se pueden esclavizar y de ahí vamos a obtener una rentabilidad. Y ya no pudo controlar las guerras que empezaron y las persecuciones y los abusos que empezaron a hacer los colonizadores. En ese sentido, sí hay una revisión de su figura y decir, oigan, no, pues ¿por qué vamos a tener estatuas de Colón si él fue de los que iniciaron toda esta idea de la explotación y demás? En todo caso, yo diría esto. El uso político de la historia, todos los gobiernos lo hacen. La expresión misma de la historia oficial en todos los países es un uso político de la historia que se configura de acuerdo a cada régimen político. Yo sí veo en este gobierno que hay un uso constante y continuo de la historia por parte de López Obrador para propósitos políticos actuales, muy maniqueo, muy dicotómico en el sentido de decir, yo y los míos y mi partido representan todos los buenos de la historia oficial. Y cualquiera que me critique lo que sea, por la razón que sea, los disidentes, no se diga la oposición, pero incluso gente que ha estado conmigo, pero me empieza a criticar tal o cual política, los meto inmediatamente en el bando de los que trajeron a Maximiliano y los que apoyaron a Santana. Es una visión muy maniquea, muy distorsionada de la historia. No hay una visión absolutamente pura y objetiva de la historia, Crespo. Todas las visiones tienen valores detrás y todo mundo está revisando la historia. Todavía ahora, si echamos un vistazo a la muerte de Sócrates, tomamos partido y decimos fueron estas razones y no aquellas, y le tomamos lecciones que queremos sacar del pasado, pero eso ha sido siempre, no es nada más de ahora. Si Peña Nieto no sacó lecciones de la historia es probablemente porque no sabía mucho de la historia, pero la historia siempre se está revisando, siempre, y vaya que si Colón al final más que navegante terminó y en España tuvo problemas por la manera como trató a los nativos, a los que encontró por primera vez en esas islas del Caribe. No hay en eso nada que pueda salvarlo. Se puede entender por qué lo hizo, pero no se le puede salvar en el siglo XXI esa parte de la parte final de Colón, en función de que fue un navegante atrevido y
no venía por conocer, hacernos más conocida la tierra, venía para sacar riquezas. Eso era su principal motivación. Así es, Lorenzo, pero ya se nos terminó el tiempo. Nos vamos al último segmento. Bueno, pues en este bloque les planteo que analicemos lo que está pasando en Estados Unidos por dos razones fundamentales. Déjenme empezar con la parte mexicana. Por un lado, pues sabemos que un triunfo de Biden podría cambiar completamente el tablero político en México, por lo menos en lo que tiene que ver con las relaciones con ese país, y está interesante el movimiento. Por otro lado, pues estamos a 12 días de que se cumpla el plazo para que surtamos el agua que los Estados Unidos nos reclama, y el tema todavía está en disputa. Vamos a ver cómo reacciona Trump a ese asunto, y por tanto desde la óptica mexicana resulta muy importante estar viendo lo que ocurre en aquel país. Por otro lado, pues el tablero político en aquella nación está todo lo que da. Por un lado, el presidente se declara una especie de superhombre, o sea, resulta que él no solamente le da la enfermedad esta que ha matado a miles, en nuestro país a más de 80,000, y dice que él se siente rejuvenecido, ¿no? El corolario del razonamiento es que me dé el COVID y así me voy a sentir 20 años más joven. Es una barbaridad como discurso, pero la otra es que dice que él ya es inmune y por tanto que él está en condiciones de salir a hacer campaña y hacer lo que le dé la gana. Tanta arbitrariedad, aún entre sus partidarios, ha pasado mal. La gente dice, oiga, esto es una enfermedad muy seria, y tiene razón Joe Biden, que es un hombre ya de avanzada edad, decir, yo no debato con ese señor hasta que no me presente un certificado de que no tiene COVID. Hasta ahí podríamos llegar. Y la segunda es que, bueno, pues hay tres elementos que a Trump lo traen efectivamente verdaderamente inquieto. Por un lado, la tesis de que la economía se iba a recuperar muy rápido y que, igual que otros gobiernos ha dicho hasta la saciedad que ya están saliendo de la pandemia, resulta que no salen, no terminan de salir, y la dichosa vacuna que él prometió antes de noviembre no ha llegado ni llegará. Lo tiene muy inquieto. Además, le tocó a él, en este caso, la enfermedad. Segundo, las encuestas empiezan a distanciarse, no solo en el plano nacional, sino estos que llaman estados batalla, los que deciden el colegio electoral. Y la tercera, y tremendamente prosaica, espero que tan distinguidos académicos me perdonan que la traiga aquí a la mesa, pero todas las casas de apuesta dicen hoy que Biden tiene 70% de probabilidades de ganar y Trump solo 30%. Yo creo que algo nos dice, el mundo se le está cerrando a efectivamente un Donald Trump que ha hecho de la arbitrariedad, del anticientifismo y de la polarización de su país en cuestiones tan delicadas como la raza, su efectivamente caballo de batalla. Vamos a ver qué ocurre en noviembre, cómo están viendo el frente. Leonardo, uno se pregunta no si va a ganar otra vez Trump, sino por qué ganó en primer lugar. Es realmente inexplicable que un personaje de esa naturaleza haya llegado a donde llegó. Ahora, digo inexplicable nada más por retórica. ¿Qué existe en la sociedad norteamericana que permitió que ese personaje llegara al puesto más importante, siendo Estados Unidos todavía la nación más importante en función de su poder militar y económico? ¿Por qué llegó? A mí ya no me extraña que en estos últimos días se esté decantando la votación en Estados Unidos en favor de Biden, que es una gente normal, no es un genio, no es nada del otro mundo, es simplemente normal. La pregunta que va a seguir dándome vueltas a mí y a muchos es, ¿cómo fue que esa sociedad aparentemente tan avanzada en muchos aspectos institucionales le abrió las puertas a Trump? Bueno, yo creo que en ese sentido, Lorenzo, regreso al primer discurso de Donald Trump como candidato cuando se presenta formalmente como precandidato en ese momento, junio de 2016. Ese era el momento. Había una referencia constante a México y a los mexicanos. México se convirtió en uno de los, y el muro, el famoso muro, como una de las constantes en la campaña tan exitosa, tan sorprendente, que sacó a la luz
nativismo, el nacionalismo más pedestre de Estados Unidos. Lo notable en esta campaña, Lorenzo, es que nos ha dejado en paz. Realmente no hemos aparecido más que en alguna referencia muy de pasada, pero el muro se ha olvidado, ¿no? Ni las industrias que se vinieron a México también. No hay nada en el panorama que nos involucre. Estamos fuera. Sí. Y en ese sentido creo que hay que reconocerlo, que fui muy escéptico de la política de apaciguamiento extremo que siguió Andrés Manuel López Obrador frente a Trump, desde que era candidato y luego como presidente, pero pues, creo que funcionó. Por lo pronto nos funcionó y nos ha dejado en paz. La pregunta que hace Leonardo es más relevante, yo no tengo respuesta hasta qué punto la 4T está preparada para un gobierno de Joe Biden. Realmente no lo sabemos, pero son más razonables en el sentido de que están más acostumbrados a lidiar con México como un factor indispensable para su equilibrio interno. Entonces no creo que vaya a haber grandes cambios, pero en todo caso, sí, todo hace suponer que debemos prepararnos para un presidente demócrata los próximos 4, si no es que 8 años. Me voy a la pregunta que hacía Lorenzo, ¿por qué un personaje como Trump llegó al poder ahí en Estados Unidos? Hay muchas razones, desde luego, sociológicas, hay mucha polarización también allá ideológica, hay muchas formas de ver las cosas de manera muy distinta, hay mucho conservadurismo también, supremacismo blanco, mucho racismo, etcétera, pero hay una respuesta también institucional. Precisamente el colegio electoral fue diseñado y pensado por los padres de Estados Unidos para evitar que alguien como Trump llegara. Entonces, precisamente ese diseño de los notables que eran electos por el pueblo y ellos tenían en sus manos la decisión de quién sería presidente y quién no, porque ellos tenían mayor conocimiento de la política y podían prevenir que no llegara alguien que tuviera alguna de estas 3 características, decían los constitucionalistas, alguien que no tuviera experiencia de gobierno. Esos eran muy desconfiables. Alguien que azuzara mucho las malas pasiones entre el pueblo, es decir, muy demagogo. Y tercero, que estuviera vinculado o ayudado de alguna manera con alguna potencia internacional. Y justamente esas 3 características se reúnen en Trump. ¿Por qué? Porque el colegio electoral dejó de funcionar casi desde el principio y se convirtió nada más en un mecanismo de trámite, pero ya no funcionó como estaba diseñado. Entonces, por ahí pues, se les coló justamente el personaje que los constitucionalistas decían que no debía de llegar. El caso es que ahí está ya. Ahora, precisamente por esas características y peculiaridades de este personaje, la pregunta que sigue estando ahí, yo tampoco ya tengo menos dudas, porque las encuestas están más claras de lo que estaban hace 4 años, que confundieron a mucha gente de que iba a ganar Hillary. Simplemente decir, va a aceptar el resultado fácilmente Trump, porque él ha estado preparando todo el discurso del fraude y de que quizá no va a reconocer el resultado. Esa es otra de las incógnitas que quedan pendientes. Esa es otra y muy importante. Además, muchos han dicho que en los últimos tiempos se han vendido más de 2 millones de armas y el discurso polarizador que el presidente ha mantenido al no querer condenar, por ejemplo, en el debate el nativismo blanco. Le dijeron, ¿condena usted eso? Pues el tipo se montó en su macho y no lo condenó. Sigue habiendo esta idea de que la ley y el orden están enfrentados a un montón de revoltosos. Están usando una campaña vergonzosa. Digo, en México, en el 2006, se usó y era poco creíble de que las fuerzas venezolanas están efectivamente controlando a Joe Biden. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Hace un momento decían ustedes con brillantez que todo pueblo se cuenta una historia. Nosotros nos hemos contado la historia de que somos el pueblo más agraviado. No hay pueblo más agraviado que nosotros. Llegan los irlandeses y nos dicen, ¿de qué no hablan? A nosotros también nos esclavizaron. Los eslavos dicen, échenle un vistazo a la historia de los venecianos. También nos oprimieron. Y los asiáticos, espero que no nos declaren la guerra con Andrés de Urdaneta y nos digan que los mexicanos les llevamos el tornaviaje, ¿no? Y que nos lancen una campaña ahí. O sea, cada pueblo se va contando su historia y los vecinos se cuentan la historia de que son un pueblo extraordinario.
y que son un pueblo bendecido por Dios, y a lo largo de siglos efectivamente eso ha funcionado como un elemento cuestionador. Trump lo ha usado para confrontar a lo que él, digamos, reconoce como una América riesgosa, el nativismo que decía Sergio, que ha bajado ahora. Yo creo que le pegan pocas horas, pero nos queda medio minuto para que alguno de ustedes intervenga. Leonardo, dices tú, hay que prepararse por si llega Biden. Si se pudo con Trump, se va a poder mucho mejor con alguien normal, que va a poner las cosas otra vez en contexto. No, tienes toda la razón. No, yo digo prepararse porque supongo que tendremos que ver secretarios, el tipo de diálogo que se da y el gobierno, cómo se relaciona. O sea, no creo que venga una tormenta. Después de Trump, mi querido Lorenzo, solo cabe ir mejorando, ¿no? Porque vuelves a una especie de centro racional. Sin embargo, llamo su atención sobre el tema del agua. Vamos a ver si en 12 días no tenemos un problemón ahí. Hago votos para que todo se resuelva, pero ahí traemos un tema pendiente que no debemos perder de vista. Pero bueno, nos toca irnos el día de hoy. Agradecemos a nuestro auditorio que nos haya acompañado en el primer plano. Hasta luego.